Hay momentos en la vida donde la humillación se sirve en una bandeja de plata, pero lo que nadie espera es que esa bandeja regrese con el doble de fuerza. Esta es la historia de un hombre que creyó que el dinero le daba derecho a pisotear la dignidad de otros, y de una mujer que le enseñó la lección más brutal de su vida sin levantar la voz ni una sola vez. ¿Desde dónde nos estás escuchando ahora mismo? ¿Y qué hora es en tu ciudad, en este preciso instante? El restaurante Le Jardin Étoilé ocupaba la esquina más codiciada del Boulevard Haussmann, en el corazón del distrito financiero. Sus ventanales de cristal emplomado filtraban la luz dorada del atardecer parisino, proyectando patrones geométricos sobre manteles de lino blanco que costaban más que el salario mensual de la mayoría. Era el tipo de lugar donde los silencios se medían en miles de euros, donde cada cubierto de plata esterlina pesaba tanto como las expectativas de quienes podían permitirse cruzar su umbral. Marina Kovac llegó a su turno con 15 minutos de anticipación, como había hecho cada día durante los últimos 8 meses. A sus 27 años, había aprendido que la puntualidad era el escudo invisible contra el desprecio. Sus zapatos negros brillaban bajo las luces de araña. Sus manos olían discretamente a la crema hidratante barata que aplicaba religiosamente cada noche para ocultar las grietas que dejaba el detergente industrial. El uniforme, chaleco negro, camisa blanca impoluta, delantal de sarga francesa, le quedaba como una segunda piel, pero por dentro, Marina sabía que esa ropa no la definía. Lo que la definía estaba guardado en el pequeño departamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Certificados enmarcados colgaban de paredes desconchadas. Filología comparada, Universidad de Belgrado. Traducción simultánea, Institut Superior. 7 idiomas fluyendo por sus venas como ríos, que jamás se secarían. Serbio, francés, inglés, alemán, italiano, español, ruso. Cada uno aprendido con la ferocidad de quien entiende que el conocimiento es la única herencia que nadie puede arrebatarte. Pero París no pregunta por tus diplomas cuando llegas con una maleta y un sueño roto. París te entrega una bandeja, te señala las mesas y te recuerda con cada mirada condescendiente que tu acento extranjero vale menos que el vino que sirves. Mesa 12, le indicó Gerard, el maître, sin mirarla a los ojos. Acaban de llegar, corporativos. Trátales como si fueran la familia real. Marina asintió, ajustó la libreta en el bolsillo de su delantal y se dirigió hacia la mesa del fondo. 3 hombres en trajes que probablemente costaban lo mismo que 6 meses de su alquiler ocupaban la esquina reservada. El ambiente alrededor de ellos vibraba con esa electricidad particular que emana de quienes están acostumbrados a que las puertas se abran antes de que lleguen, a que las conversaciones se detengan cuando hablan, a que el mundo se ajuste a su conveniencia, pero uno de ellos destacaba por encima del resto. Sebastian Richter tenía el tipo de presencia que no necesitaba anunciarse. 42 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás con producto importado que brillaba bajo la luz artificial, reloj suizo en la muñeca izquierda que valía más que el coche de Marina, si es que hubiera tenido uno. Sus ojos grises barrían el restaurante como si estuviera evaluando cuánto de lo que veía merecía su atención. La respuesta parecía ser muy poco. Marina se acercó con la sonrisa profesional que había perfeccionado hasta convertirla en armadura. Bonsoir. Monsieur, bienvenido a Le Jardin Étoilé. Mi nombre es Marina y estaré encantada de atenderles esta noche. ¿Desean comenzar con algo de beber? Los otros 2 hombres, uno calvo con corbata azul eléctrico, otro más joven con lentes de diseñador, intercambiaron un vistazo rápido con Sebastián, quien ni siquiera levantó la vista del menú. «Agua», respondió uno de ellos en francés torpe, con acento claramente alemán. Marina asintió, tomando nota mental. Alemanes. Ejecutivos. Probablemente inversores o directores de alguna corporación multinacional.
El tipo de clientes que Gerard mimaba personalmente porque una buena propina podía significar la diferencia entre un mes bueno y uno extraordinario. ¿Agua con gas o natural?, preguntó con la misma cortesía imperturbable. Fue entonces cuando Sebastian Richter levantó la mirada por primera vez. No fue una mirada, fue una evaluación. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, con la velocidad calculada de alguien que clasifica objetos por valor en milisegundos. Y en esos milisegundos, Marina vio el veredicto escrito en su expresión: insignificante. Con gas, respondió en alemán sin molestarse en cambiar al francés. Y asegúrate de que esté fría. La última vez que vine aquí el agua estaba tibia. Inaceptable en un lugar que cobra estos precios. Marina mantuvo la sonrisa. No titubeó. No dio señal alguna de comprensión. Respondió en francés perfecto. Por supuesto, señor. Agua con gas bien fría. ¿Están listos para ordenar o necesitan unos minutos más? Sebastián se reclinó en su silla, un gesto estudiado de superioridad física. Luego se dirigió a sus compañeros en alemán, elevando el tono lo suficiente para que Marina lo escuchara claramente. Contratan a cualquiera aquí ahora. Mírala. Probablemente ni siquiera entiende lo que estamos diciendo. Estos lugares solían tener estándares. El hombre de la corbata azul soltó una risa incómoda. El joven de lentes miró hacia otro lado, visiblemente avergonzado, pero ninguno de los dos dijo nada. El silencio cómplice es también una forma de crueldad. Algo antiguo y familiar se movió en el pecho de Marina. No era rabia. La rabia era demasiado caliente, demasiado obvia. Era ese frío cristalino que conocía desde niña, cuando los niños en Belgrado se burlaban de su madre por trabajar limpiando oficinas, cuando los profesores en la universidad le decían que su acento serbio arruinaba su francés, cuando el mundo insistía en recordarle que venía de un lugar que la geografía del privilegio prefería ignorar. Pero había aprendido algo fundamental a lo largo de esos años. La dignidad no se mendiga. Se conserva en silencio, se cultiva en lo invisible y se despliega solo cuando el momento exacto lo exige. Tomaré nota de sus preferencias, respondió Marina en francés, inclinando levemente la cabeza con respeto milimétrico. Regreso enseguida con sus bebidas. Se alejó de la mesa con pasos medidos, sin prisa, sin vacilación. Detrás de ella, la voz de Sebastian Richter continuó flotando en alemán. Al menos sabe cuándo retirarse, aunque probablemente cree que le estamos haciendo un cumplido. El agua llegó en botellas Perrier impecablemente frías, condensación formando pequeños ríos sobre el vidrio verde. Marina la sirvió con precisión quirúrgica, llenando cada copa hasta el nivel exacto, nunca derramando una gota. El servicio perfecto se había convertido en su forma de resistencia silenciosa. ¿Desean ordenar ahora?, preguntó en francés. Sebastián la ignoró por completo, estudiando el menú como si las letras contuvieran los secretos del universo. Luego, sin levantar la vista, comenzó a recitar su orden en alemán. Quiero el solomillo, término medio, pero que no se atrevan a traerlo. Sangrante, porque no pienso comerlo. Ensalada primero, sin tomates, los pronunció con desprecio particular. Y el aderezo aparte, porque estos lugares siempre ahogan todo en vinagreta. Y dile al chef que si la carne está demasiado salada, la devolveré. ¿Entendiste algo de eso o necesito que traigan a alguien competente? Sus compañeros de mesa estaban visiblemente incómodos ahora. El hombre calvo carraspeó. Sebastián, tal vez deberíamos que... Lo cortó Sebastián, ahora en alemán, pero con volumen que no dejaba dudas sobre su intención. Hablarle en francés como si tuviera la capacidad de procesar una orden compleja. Por favor, mírala. Probablemente está calculando en su cabeza cuántos platos tiene que lavar después de esto. El restaurante había empezado a notar. Otras mesas lanzaban miradas furtivas.
Gerard observaba desde la estación de servicio con expresión preocupada. Marina podía sentir los ojos de sus compañeros, la tensión colectiva de quienes habían sido testigos de escenas similares antes, de quienes sabían que el cliente siempre tiene razón, especialmente cuando el cliente puede comprar tu silencio con una propina. Pero Marina Kovac no había sobrevivido a guerras familiares, migración forzada, noches estudiando bajo una sola bombilla, rechazo tras rechazo en oficinas que ni siquiera leían su currículum para romper ahora. Sacó la libreta. Escribió meticulosamente cada palabra de la orden de Sebastián. Luego, sin cambiar su expresión neutral, preguntó en francés: ¿el término medio es su preferencia o prefiere término 3/4? Sebastián levantó la vista, sorprendido por la especificidad. ¿Sabes la diferencia?, preguntó en alemán con sarcasmo filoso como vidrio. Medio, M-E-D-I-O. ¿Necesitas que lo deletree más lento? Perfecto, respondió Marina en francés escribiendo. ¿Y los caballeros? Los otros dos ordenaron rápidamente, casi disculpándose con el tono, como si quisieran terminar la interacción lo más rápido posible. Marina recogió los menús con gracia practicada y se retiró hacia la cocina. En la estación de servicio, Gerard la interceptó. ¿Todo bien en la 12? Todo perfecto, mintió Marina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo clientes, particulares. ¿Particulares? Gerard entrecerró los ojos. Vi cómo te hablaba. Si necesitas que intervenga. No necesito nada, respondió Marina con firmeza suave. Puedo manejarlo, y podía. Porque mientras Sebastian Richter pensaba que estaba demostrando superioridad, Marina estaba 3 movimientos adelante en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. La comida llegó exactamente como Sebastián la había ordenado. La carne en su punto, la ensalada impecable, el aderezo en un recipiente separado de porcelana. Marina lo sirvió todo con la precisión de un relojero suizo, sin comentarios, sin preguntas adicionales. Mientras comían, Sebastián continuó su monólogo en alemán. No era solo crueldad casual ahora, se había convertido en entretenimiento. Hablaba sobre la decadencia de los estándares en la industria de servicios, sobre cómo cualquiera puede conseguir trabajo ahora sin cualificaciones reales, sobre la invasión de trabajadores no calificados que están arruinando la experiencia gourmet auténtica. Cada frase era una daga envuelta en terciopelo lingüístico, lanzada con la certeza de que el objetivo no podía sentirlas. Pero Marina las sentía todas, las contaba, las archivaba. El hombre de los lentes finalmente había tenido suficiente. Sebastián, de verdad, creo que deberías... ¿Qué? Sebastián bebió de su vino, un Bordeaux del 2015 que Marina sabía que costaba 340 euros la botella, porque había memorizado la carta completa en 4 idiomas. ¿Debería qué? ¿Pretender que vivimos en un mundo donde la mediocridad merece respeto? No. Yo construí mi empresa desde cero. Nadie me regaló nada. Si esta chica quiere respeto, que se lo gane. Hasta entonces, es simplemente parte del decorado. Parte del decorado. Esas 3 palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Marina regresó para verificar si necesitaban algo más. Sebastián, empoderado por el vino y la audiencia cautiva de sus colegas, decidió que era momento de su acto final. «Dime algo», le dijo en alemán, mirándola directamente por primera vez con algo que pretendía ser una sonrisa. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿1 mes? ¿2? Déjame adivinar, llegaste a Francia pensando que conseguirías un trabajo real, pero resultó que tu educación ¿De dónde eres? ¿Europa del Este? ¿África?» Se rió. «Tu educación no vale nada aquí. Así que ahora sirves mesas y probablemente le dices a tu familia que estás ganando experiencia internacional. ¿Me equivoco?» Sus compañeros ya no reían. El restaurante se había quedado en un silencio incómodo.
Incluso los comensales en otras mesas habían dejado de fingir que no escuchaban. Gerard empezó a moverse desde su posición, pero Marina levantó una mano casi imperceptible. Espera, porque había llegado el momento. Marina Kovac bajó la libreta. Miró directamente a Sebastian Richter con ojos que habían visto demasiado para intimidarse por tan poco. Y cuando habló, lo hizo en alemán perfecto, sin acento, con la dicción impecable de alguien que había estudiado en Heidelberg durante un verano completo. Llevo 8 meses trabajando aquí, señor Richter. Y tiene razón en algo. Llegué a Francia con expectativas, pero no del tipo que usted imagina. El color drenó del rostro de Sebastián como agua por un desagüe. ¿Qué? Estudié filología comparada en la Universidad de Belgrado, continuó Marina, ahora cambiando fluidamente al francés para que todo el restaurante pudiera entender. Donde me gradué con honores. Luego completé mi maestría en traducción simultánea en el Institut Supérieur. Hablo 7 idiomas: serbio, francés, inglés, alemán, italiano, español y ruso. Cambió al italiano. Podría recitarle a Dante si lo prefiere. Luego al español. O discutir las obras completas de García Márquez. De vuelta al ruso. O traducir Dostoyevsky simultáneamente mientras usted come. Y finalmente regresó al alemán, con una sonrisa que no tenía nada de servil. Así que cada palabra que ha dicho esta noche sobre mi incompetencia, sobre mi falta de educación, sobre cómo soy parte del decorado, la he entendido perfectamente. Cada single, una. El silencio que siguió era del tipo que rompe cristal. Sebastian Richter estaba paralizado, su cara transitando por un espectro completo de emociones. Shock, horror, vergüenza, rabia. Sus compañeros miraban fijamente sus platos como si contuvieran las respuestas del universo. Todo el restaurante ha escuchado lo que piensa de mí, continuó Marina, ahora en francés, su voz tranquila pero implacable. Todos han escuchado cómo mide el valor humano por el trabajo que alguien hace temporalmente, no por quienes son realmente. Usted asumió que porque sirvo mesas, soy menos que usted. Asumió que mi acento en francés significa ignorancia, no multilingüismo. Asumió que su dinero le da derecho a humillar. Se inclinó ligeramente, no en reverencia, sino en el gesto calculado de quien está a punto de asestar el golpe final. Y lo más triste, señor Richter, es que probablemente olvidará esta conversación para mañana, pero yo nunca olvidaré lo que me enseñó esta noche, que hay personas que prefieren creer que son superiores por accidente de nacimiento o fortuna, en lugar de ganarse respeto genuino a través de la decencia humana básica. El restaurante había dejado de existir como espacio físico. Se había convertido en un teatro, y todos los presentes eran testigos de algo más grande que una simple transacción entre cliente y camarera. Era el colapso de una ilusión, la exposición de una verdad incómoda sobre privilegio y presunción. Sebastián intentó recuperarse, su cerebro claramente buscando una salida. Yo no quise decir, fue solo una broma. Marina terminó la frase por él, ahora en inglés impecable. Los chistes son graciosos cuando ambas partes se ríen. Esto no fue un chiste. Fue una demostración de carácter. El suyo. Se enderezó recuperando su postura profesional. Su cuenta estará lista cuando la solicite. Espero que la comida haya sido de su agrado, aunque sospecho que el sabor de esta conversación perdurará más que cualquier plato que hayamos servido. Con eso, Marina se alejó de la mesa con la misma gracia con la que había llegado, dejando atrás un silencio tan denso que podría cortarse con cuchillo. En la estación de servicio, Gerard la esperaba con expresión indescifrable. Por un segundo Marina pensó que la despediría, que defender su dignidad tendría el precio habitual, su sustento. Pero entonces Gerard hizo algo inesperado. Sonrió.
22 años en este negocio, dijo en voz baja. Y eso fue lo más magnífico que he presenciado. ¿7 idiomas? 7, confirmó Marina, su corazón todavía latiendo con la adrenalina de quien acaba de saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo. ¿Por qué nunca lo mencionaste? Porque nadie preguntó. Respondió simplemente, Gerard. Asintió, como si esa respuesta explicara todo lo que estaba mal y bien con el mundo simultáneamente. La mesa 12 va a pedir la cuenta en 3, 2, como lo predijo, Sebastián levantó la mano con urgencia visible. Sus compañeros ya tenían las billeteras fuera, claramente desesperados por terminar la velada. La propina cuando llegó fue exacta, ni un euro más de lo requerido. No hubo contacto visual, no hubo palabras adicionales. Cuando la puerta del Dintos restaurante se cerró detrás de ellos, el lugar exhaló colectivamente. Y entonces sucedió algo extraordinario. Aplausos. Comenzaron en la mesa cerca de la ventana, una pareja de ancianos que había observado todo con indignación creciente. Luego se extendieron, mesa por mesa, hasta que todo Le Jardin Étoilé estaba aplaudiendo a una camarera que se había negado a ser invisible. Marina sintió lágrimas presionando detrás de sus ojos, pero las mantuvo a raya. No aquí. No todavía. Marina. Gerard se acercó nuevamente, esta vez con un sobre en la mano. Esto llegó para ti hace 2 semanas, de la Comisión Europea. Lo guardé pensando que era basura, pero Marina abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos escanearon las primeras líneas 1 vez, 2 veces, sin poder procesar completamente las palabras. Estimada señorita Kovacs, nos complace informarle que su solicitud para el puesto de traductora simultánea senior en la Dirección General de Traducción ha sido aprobada. Su dominio excepcional de múltiples lenguas y sus calificaciones académicas. El resto se difuminó en un mar de jerga burocrática hermosa, pero la esencia era clara. La habían aceptado. 6 meses de solicitudes, exámenes, entrevistas que había atendido en sus días libres, pruebas de competencia lingüística que había realizado en bibliotecas públicas. Todo había valido la pena. ¿Buenas noticias?, preguntó Gerard. Las mejores, susurró Marina. Empiezo en Bruselas el próximo mes. Esa noche, cuando Marina finalmente llegó a su pequeño apartamento y cerró la puerta detrás de ella, se permitió llorar. No por Sebastian Richter, quien probablemente ya estaba en su hotel justificando su comportamiento con excusas que protegían su ego. No por la humillación que había intentado infligirle, porque las palabras solo tienen el poder que les otorgas. Lloró por todas las Marinas del mundo. Por cada persona que trabaja en silencio mientras otros asumen su historia. Por cada inmigrante cuyo acento se confunde con ignorancia, por cada diploma que cuelga en paredes que nadie visita, por cada sueño que se mantiene vivo con turnos dobles y dignidad prestada. Lloró porque había ganado, sí, pero también porque nunca debería haber sido una batalla. Las semanas siguientes en Le Jardin Étoilé fueron diferentes. La historia se había propagado, primero entre el personal, luego entre clientes regulares, eventualmente apareció en un blog gastronómico local como anécdota sobre el servicio más memorable de la temporada, aunque sin nombres, respetando la privacidad de todos los involucrados. Marina completó sus últimos turnos con la misma profesionalidad de siempre, pero ahora sus compañeros la miraban diferente, no con pena o condescendencia, sino con algo parecido al respeto genuino. Varios le pidieron que les enseñara frases básicas en otros idiomas. Gerard comenzó a consultarle sobre clientes internacionales, y cuando su último día llegó, el personal completo se reunió en la cocina después del cierre. No es común, dijo Gerard, levantando una copa de champán barato que probablemente habían comprado ellos mismos, que tengamos el privilegio de trabajar con alguien que nos recuerde por qué la dignidad no es negociable, sin importar qué uniforme llevemos. Brindaron.
Marina guardó ese momento en algún lugar profundo donde las heridas antiguas finalmente comenzaban a sanar. 6 meses después, Marina Kovač estaba sentada en una cabina de traducción simultánea en el edificio Berlaymont de Bruselas, con auriculares de última generación transmitiendo el discurso de un embajador español sobre políticas comerciales. Sus dedos volaban sobre el teclado, su voz transmitiendo instantáneamente cada palabra del español al francés, luego al alemán, luego al inglés, con la fluidez de agua fluyendo entre vasos. Durante un receso, mientras tomaba café en el salón de traductores, un espacio lleno de personas que también hablaban múltiples idiomas, que también habían migrado, que también entendían que el conocimiento es la única patria verdadera. Su teléfono vibró, un correo electrónico. El nombre del remitente la hizo pausar. Sebastian Richter. Por un momento, consideró eliminarlo sin leer. Pero la curiosidad ganó. Estimada señorita Kovač, no espero que recuerde mi nombre, aunque sospecho que probablemente sí lo hace. Soy el hombre que se comportó de manera inexcusable en Le Jardin Étoilé hace varios meses. He estado evitando escribir esta carta durante semanas, quizás meses. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque las palabras parecían inadecuadas para la magnitud de mi error. No tengo excusas. No puedo culpar al estrés, al vino o a las presiones de los negocios. La verdad es más simple y más fea. Me comporté como un ser humano despreciable porque mi éxito profesional me había convencido de que tenía derecho a mirar a otros por encima del hombro. Desde esa noche, no he podido olvidar su rostro, su voz, o la lección que me enseñó con más gracia de la que yo merecía. He reproducido esa conversación en mi mente cientos de veces, cada vez con mayor vergüenza. Mi empresa estuvo involucrada recientemente en negociaciones con la Comisión Europea. Durante una reunión, escuché su voz transmitiendo una traducción simultánea del alemán al francés. La reconocí inmediatamente y sentí una mezcla de orgullo por usted, extrañamente, y vergüenza renovada por cómo la traté cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez. No escribo buscando perdón. No lo merezco. Escribo porque usted merece saber que sus palabras cambiaron algo fundamental en cómo veo el mundo y mi lugar en él. He comenzado un programa de capacitación obligatoria en mi empresa sobre respeto en lugares de trabajo, particularmente respecto a personal de servicio. He donado significativamente a organizaciones que apoyan a inmigrantes calificados en Europa. Nada de esto borra lo que hice, pero espero que al menos signifique que su lección no se desperdició en mí completamente. Si alguna vez necesita una referencia profesional, una recomendación, o simplemente alguien que testifique sobre su carácter extraordinario, estaré honrado de servir en esa capacidad. Con el más profundo respeto y remordimiento duradero, Sebastian Richter. Marina leyó la carta 3 veces. No sintió triunfo. No sintió validación particularmente satisfactoria. Lo que sintió fue algo más complejo. La tristeza de saber que el crecimiento a menudo solo viene después de causar daño. El reconocimiento de que las disculpas no pueden deshacer el pasado, pero pueden, quizás, cambiar el futuro. No respondió inmediatamente. En cambio, guardó el correo en una carpeta especial. Tal vez respondería algún día. Tal vez no. El punto no era si Sebastian Richter merecía su perdón, sino que ella tenía el poder de decidir si otorgarlo o no. Y ese poder, finalmente, era suyo completamente. Esa noche, Marina regresó a su nuevo apartamento en Bruselas, más grande, con paredes pintadas de fresco donde sus certificados ahora colgaban con orgullo. Preparó té en la cocina mientras miraba por la ventana, hacia una ciudad que finalmente sentía como hogar. Su teléfono sonó. Videollamada. Su madre, desde Belgrado. ¿Cómo estuvo el trabajo, Ljubavi?, preguntó su madre en serbio. Intenso, respondió Marina sonriendo. Traduje durante 6 horas seguidas hoy. Pero bien.
realmente bien. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo su madre, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Marina pensó en su padre, quien había muerto cuando ella tenía 16, quien había trabajado en construcción durante el día y estudiado ingeniería por las noches, quien nunca vivió para ver sus diplomas, pero que había plantado en ella la semilla inquebrantable de que la educación era libertad. Lo sé, mamá, lo sé. Después de colgar, Marina se sentó en su escritorio. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No una carta, no un diario. Algo diferente. A quien pueda necesitar leer esto. Hubo un día en que alguien intentó reducirme a la suma de mi uniforme y mi acento. Intentó convencerme, y convencer al mundo que observaba, de que mi valor podía medirse por mi posición temporal en una jerarquía social arbitraria. Fracasó. No porque yo fuera particularmente valiente, sino porque llevaba conmigo algo que el dinero no puede comprar y el privilegio no puede otorgar. Conocimiento de quién soy realmente cuando nadie está mirando. Si estás leyendo esto y sientes que el mundo te está diciendo que eres menos, recuerda, la gente que necesita minimizar a otros para sentirse grande es la gente más pequeña de todas. Tus idiomas son poder. Tu educación es armadura. Tu dignidad es innegociable. Y algún día, cuando menos lo esperes, tendrás tu momento para demostrarlo. Marina guardó el documento. Quizás lo publicaría algún día. Quizás no. Como con la carta de Sebastián, el poder estaba en tener la opción. Se preparó para la cama, pero antes de apagar la luz, miró nuevamente sus certificados en la pared. 7 idiomas, 7 ventanas al mundo, 7 formas de decir, existo, importo, no soy invisible. Y en la quietud de esa noche bruselense, Marina Kovač finalmente entendió algo fundamental. La venganza más dulce no es hacer que tus detractores sufran. Es vivir tan bien que demuestres que siempre estuvieron equivocados sobre ti. Es levantarte cada mañana sabiendo que tu valor nunca dependió de su aprobación. Es convertirte en la persona que sabías que eras, incluso cuando el mundo insistía en no verlo. Y es hacerlo con tanta gracia que cuando finalmente te vean, realmente te vean, no puedan hacer otra cosa más que enfrentar la pequeñez de sus propios prejuicios. Porque al final, Sebastian Richter no le enseñó nada a Marina que ella no supiera ya, pero Marina le enseñó a él y a todos los que presenciaron ese momento algo que olvidarían bajo su propio riesgo. Nunca, jamás subestimes a la persona que te sirve la cena, porque no tienes idea de los idiomas que habla su alma. Las luces de Bruselas parpadeaban afuera como estrellas terrestres, cada una representando una historia, un sueño, una persona navegando su propio viaje entre quienes son y quienes el mundo les dice que sean. Marina apagó la lámpara y se sumergió en un sueño sin pesadillas, sabiendo que había ganado la única batalla que verdaderamente importa, la batalla por su propia narrativa. Y en algún lugar de París, en un restaurante de manteles blancos y cubiertos de plata, otra camarera con otro acento probablemente estaba sirviendo a otro cliente que asumía demasiado. Pero quizás, solo quizás, la historia de Marina había cambiado algo. Una conversación a la vez, una lección a la vez, una lengua a la vez, porque las palabras tienen poder. Y quienes hablan muchas tienen universos. Esta historia te hace reflexionar sobre cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia o su trabajo sin saber la profundidad que llevan dentro. ¿Alguna vez has subestimado a alguien y luego descubriste quién era realmente? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario compartiendo tu experiencia, y si crees que más personas necesitan recordar que nunca sabemos quién está frente a nosotros, suscríbete para más historias que nos enseñan a mirar más allá de lo obvio.